Celebramos la fiesta de la Inmaculada Virgen María y en esta fiesta de la Virgen nos alegramos con ella porque el Señor la ha colmado de gracias. Se dice que las penas compartidas son menos penas, y es verdad. Pero curiosamente, las alegrías compartidas no son menos alegrías, sino son más alegrías. Pues la alegría de la Virgen es preocuparse por sus hijos y entregarse a sus hijos. Y eso es lo que hace la Virgen María en esta fiesta. Vamos a verlo. Hace ya bastante tiempo, cuando estaba en el seminario, un profesor me preguntó en clase lo siguiente: ¿cuándo nació la Iglesia? ¿En la Encarnación? ¿En la resurrección del Señor? ¿O en Pentecostés? Yo me quedé pensando y le dije al profesor: yo creo que un poquito en los tres momentos. A lo cual el profesor me respondió: esa es una respuesta muy ecléctica, pero no me dio solución. No me dijo cuándo había nacido la Iglesia. Y hoy, preparando la misa de la Inmaculada, creo que he encontrado la respuesta correcta. Y la he visto en el prefacio de la misa de la Inmaculada. Los prefacios son un resumen, yo diría, lo que mejor explica la fiesta. Cuando hay una fiesta importante, una fiesta muy concreta, como es la fiesta de la Inmaculada, si queremos saber en poquito tiempo lo central de la fiesta, nos vamos al prefacio. Ahí, en muy poquitas palabras, se nos dice qué es lo que estamos celebrando. Y mejor que ahí, más resumido que ahí, creo que no lo vamos a encontrar en ningún lugar. Pues bien, ahí en el prefacio de la Inmaculada se nos dice que la Virgen María es comienzo e imagen de la Iglesia. Lo digo bien, comienzo e imagen de la Iglesia. Y ahí creo que he encontrado la respuesta a mis preguntas. La Virgen María es el comienzo de la Iglesia. Cuando la Virgen María acepta ser la Madre de Dios, con su sí, ahí ya de alguna manera está comenzando la Iglesia. Hoy es la fiesta de la Virgen María, lo sabemos muy bien, estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada. Pero podemos preguntarnos, ¿es solamente la fiesta de la Virgen María? Yo diría que no, que también es la fiesta de todos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando se le aparece el ángel a la Virgen María, ella ahí está representando a toda la humanidad. Nos está representando a todos nosotros. Ella también ha sido creada, por lo tanto está representando allí a toda la humanidad. Y cuando la Virgen María acepta ese plan salvador de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está aceptando ese plan salvador de Dios para todos nosotros, para todos sus hijos. ¿Es la fiesta de todos nosotros o no es también la fiesta de todos nosotros? Claro que es la fiesta de todos nosotros porque gracias a la Virgen María, ella aceptó el plan salvador de Dios para ella y para todos nosotros. ¿Y cuál es la primera palabra que le dice el ángel a la Virgen María? Le dice: alégrate. ¿Cómo nos iba a alegrar la Virgen María? Se alegra por todo lo que Dios ha hecho en ella. Ella misma lo dice en el Magnificat. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Pero hay otras Biblias que en vez de decir en mí, dice por mí. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Las dos cosas son verdad. Dios ha hecho obras grandes en la Virgen María, por supuesto, pero también ha hecho obras grandes a través de la Virgen María. Las dos cosas son verdad. ¿Cómo nos iba a alegrar la Virgen con la noticia que le traía el ángel? La salvación para toda la humanidad y obras grandes también en ella. Y todo esto es gracias al sí de la Virgen María. Qué importante es un sí a Dios. Pero es que no solamente es importante el primer sí que le decimos a Dios, es que un sí a Dios lleva a más sí. Y es toda una cadena de sí.
no solamente está el primer sí, sino que ese sí ensancha nuestro corazón, ese sí nos capacita para decir más sí. Pero es que al decir nosotros más sí, también va a posibilitar que otras personas le digan sí a Dios. Esto es lo que pasó en la Virgen María con nosotros. El sí suyo se prolongó también a nosotros. Y nosotros también le podemos decir sí a Dios gracias a la Virgen María, gracias al sí primero que dijo la Virgen María. También nosotros le podemos decir sí a Dios. Pero es que gracias a los sí que nosotros le decimos a Dios, otras personas también le van a decir sí a Dios. O sea, esto es una cadena imparable. Qué importante son nuestros sí a Dios. Fue importante el sí de la Virgen María y lo son también todos nuestros sí a Dios. Y para comprender mejor lo que estoy diciendo, vamos a poner el ejemplo de un catequista. Un catequista que dice sí a dar catequesis. Es un sí, no hay duda ninguna. Es un sí importante, porque está sirviendo al Señor en la catequesis. Pero ese sí se queda solamente en el sí que ha dicho el catequista. No, ese sí se va a prolongar en esos niños que están recibiendo la catequesis. Ese catequista, cuando enseña a los niños a amar a Dios, van a comprender todas las enseñanzas de Jesús, o muchas enseñanzas de Jesús. Y entonces ese niño, cuando llegue a casa, será más obediente. No discutirá con sus hermanos, no se peleará con ellos, perdonará a sus amigos, será más trabajador, hará las tareas que le encarguen en clase. ¿Y todo eso qué es? Pues todo eso es un sí a Dios, porque están cumpliendo esos niños la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ellos. Pero es que estos niños el día de mañana serán adultos. Y si asumieron bien y vivieron bien lo que aprendieron en la catequesis, lo van a seguir viviendo a lo largo de su vida. Por lo tanto, el sí de ese catequista se va a prolongar en el sí de los niños y en el sí de esos niños cuando sean adultos. Y esos niños también enseñarán a otros a decir sí a Dios. Qué importante es un sí a Dios. Hay que ver la repercusión que tiene todo sí que le digamos a Dios. Pero todavía doy un paso más. El sí que nosotros, que cada uno de nosotros, le demos a Dios y el que gracias a nosotros otras personas le den a Dios, eso, tanto en nosotros como en los demás, eso sí ensancha nuestro corazón. Y eso sí nos hacen crecer en generosidad. Y eso sí nos hacen crecer en entrega. Por lo tanto, nos estamos capacitando para decirle más sí al Señor. Y todavía doy un paso más. Voy a poner de ejemplo al cura de Ars. El cura de Ars, que es el patrono de todos los sacerdotes a nivel mundial, al final de su vida él decía: si yo me hubiese imaginado todo lo que Dios tenía para mí aquí en Ars, yo me habría ido corriendo. Porque todo eso que Dios me tenía aquí preparado para mí superaba mis fuerzas. Pero no podemos olvidar nunca la ayuda del Señor. El Señor nos va a dar sus gracias, nos va a dar su fuerza para que le podamos decir continuamente ese sí al Señor. O sea, en esto no estamos solos. Es verdad que un sí, cuando le decimos un sí a Dios, ensancha nuestro corazón, nos posibilita a decir otro sí al Señor. Pero también tenemos que contar con la gracia del Señor, que nos va a ayudar dándonos su gracia, dándonos su fuerza, para que le podamos decir siempre sí al Señor. Pues en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, démosle gracias a Dios por todas las obras que Dios hizo en la Virgen María, y porque también la fiesta de la Inmaculada es la fiesta de todos nosotros. Que el Señor os bendiga y os proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.